Hola bartenders, hoy vamos a preparar 3 tragos con Blue Curazao. Recuerdan que en otro video anterior, que se lo dejo por acá o por acá, hemos elaborado un licor TPC con licor de naranjas, pero lo hicimos blue, lo hicimos de color azul, un Blue Curazao, ¿no? Bueno, con este Blue Curazao, si los muestro, vamos a preparar 3 cócteles: Laguna Azul, Blue Hawaiian y de nuevo el Limonada Eléctrica, que ya se lo mostré en otra oportunidad, pero cómo se preparan exactamente así. Así que bueno, aquí estamos con el Blue Curazao, estamos preparados con el Curazao azul y vamos a ver el video. Bueno, vamos a preparar nuestro Laguna Azul original. El Laguna Azul original tiene vodka, Blue Curazao, un toque de almíbar y jugo de limón exprimido. Hay otras versiones que también lleva limonada y también se le puede agregar gaseosa Sprite o lima limón. Pero la versión original viene de este trago, Laguna Azul, que es así como se llama, y tiene vodka. En este caso vamos a utilizar vodka Sky, unos 40 mililitros, y vamos a proceder a servir nuestro licor Blue Curazao o Curazao azul artesanal, unos 30 mililitros. Vamos a poner unos 15 mililitros de almíbar simple o simple cero, o jarabe de goma, como quieran llamarlo. Y por último, vamos a proceder a servir nuestros 20 mililitros de jugo de limón para equilibrar nuestro trago, o nuestro cóctel, Laguna Azul original en este caso, como bien dijimos. Ponemos hielo en la coctelera, batimos enérgicamente aproximadamente unos 10 segundos. Descartamos el hielo de nuestra copa cóctel y vertimos el contenido, y allí tenemos nuestra Laguna Azul. Decoramos con un twist de naranja. También algunos le ponen una cerecita, pero en este caso yo le puse un twist de naranja para contrarrestar los colores. Y ahí tenemos Laguna Azul. Espero que les guste. Gracias. Salud. 10 segundos más tarde. Bueno, ahora vamos a seguir con un trago más tropical. Seguimos con el Blue Curazao. En este caso vamos a preparar el cóctel o el trago o el drink Blue Hawaiian. Para eso vamos a utilizar ron Bacardí, si se alcanza a ver, carta blanca. Vamos a utilizar unos 50 mililitros, la botellita entera. Ahí va. Jugo de carta blanca. Obviamente vamos a utilizar el Blue Curazao. También unos 40 mililitros. Acá tenemos crema de coco o leche de coco, vamos a utilizar unos 20 mililitros. Acá tenemos pulpa o jugo de piña o de ananá, como quieran llamarlo, vamos a utilizar unos 30 mililitros. Ponemos el hielo y vamos a quitar. Estamos bien. Y servimos nuestro Blue Hawaiian. Ahí va, Si solo un poquito no importa, mejor, porque este es para trago largo. Yo hice en este vaso para que lo vean. Pero vamos a ver, creo que no me sobra, creo que no me sobra y listo. Otra cosa, fría muy calculada. Entonces tenemos ahí nuestro Blue Hawaiian y le agregamos rápidamente un twist de naranja. Ahí va. Para dar el toque tropical, el toque aromático y contrarrestar el color, ¿no? Ahí estamos, miren qué bueno. Blue Hawaiian. Salud. 6 horas y media después. Vamos a ir con nuestro último drink, nuestro último cóctel. Este ya se lo mostré, pero bueno. Se llama Electric Lemonade o limonada eléctrica. Hay mucha confusión con ese cóctel. La receta original es vodka, licor Blue Curazao, un chorrito de limón, un chorrito de almíbar y se completa con gaseosa lima limón, puede ser 7-Up o Sprite. En este caso tengo una
artesanal que elaboré yo. Eso me quiero apurar para que no se le vaya a llegar porque las tengo acá. Esto es una lima de limón. Después les cuento en otro video cómo se lava. Entonces, perfecto. Tenemos acá nuestra coctelera. Vamos a poner primero unos 40 mililitros de vodka. En este caso, Absolut. Ahí va. Vodka Absolut. Ahí va. Absolut Blue. Ya que estamos con Blue Curazao. Ahí va. Vamos a poner aproximadamente un chorrito ahora de uno más. Un chorrito. Y después seguimos y lo apartamos a un costado. Vamos a poner nuestro jugo de limón, unos 10-15 mililitros. Y un chorrito de almíbar. Almíbar simple. Vamos a poner un chorrito más. Serían unos 20 más o menos aproximadamente mililitros de jugo de limón y unos 10 mililitros de almíbar simple por ahí. Vamos a ponerle hielito. Y esto lo vamos a batir. Entonces, esto lo vamos a batir. Rápidamente. El tiempo, si no se aburren, en internet. Perfecto. Y a esta mezcla, así como está, le vamos a agregar unos 30, aproximadamente 40 mililitros de nuestro licor Blue Curazao artesanal. Se ven que va tomando ese colorcito. Exacto. ¿Ven? Un chorrito más. 40 mililitros más. Bueno, perfecto. Y automáticamente, limonada eléctrica, agregamos nuestra gaseosa, nuestra soda de lima limón, que puede ser Sprite, 7 Up, en este caso un artesanal. Para finalizar, nuestra limonada eléctrica, Electric Lemon, es un chorrito más simple, que sea más azul, o más celeste. Ahí va. Perfecto. Vamos a agregar unas rajitas de naranja para decorar, para contrarrestar el color. Ahí va. Este es limonada eléctrica. Espero que les guste. No olviden suscribirse, darle like al video, pídanme cócteles, pídanme videos de lo que quieran que prepare, los consejos o tips o información que necesiten. Yo se las comparto automáticamente y absolutamente gratis. Así que bueno, esto fue tragos con licor Blue Curazao artesanal. En este caso de la marca que elaboro yo, Caminante. Gracias totales, saludos cordiales para todos. Hasta el próximo video. Chao.